Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. El caso de los ex Nameless Ghouls versus Tobias Forge fue algo muy polémico en su momento. Si eres nuevo en el fandom y quizás no conoces bien la historia, arriba te dejo el video. Al parecer es un tema que siempre se tocará. El mes pasado, en una entrevista con Soundy, a Tobias Forge le preguntaron sobre esto. A continuación te cuento lo que dijo. Al principio Ghost eras tú, luego vinieron los Nameless Ghouls, una banda de miembros sin rostro. Más tarde tuvieron que ir a juicio con ellos, pidiendo una parte mayor de los ingresos de la banda. Ahora Ghost vuelve a ser solo tú. ¿Es esta la mejor solución o echas de menos la actividad de la banda en conjunto? El error más grande que he cometido fue pensar por un solo segundo que con Ghost podría tener ambas cosas. Cuando estaba en la treintena pensaba como mucha gente de esa edad. Me preocupaba que mi juventud hubiera terminado y que perdería el control sobre mis amigos. Tenía miedo de que la vida nos pusiera en nuestros propios lugares y nos desviáramos en diferentes direcciones. Cuando apareció Ghost, ya estaba en un punto de mi vida en el que una vez tuve un trabajo, tuve 2 hijos y había dado algunos pasos bastante grandes hacia la edad adulta. Siempre había sido un soltero desempleado, listo para dejar el mundo en cualquier momento. A principios de la década de 2010, no había renunciado a esos sueños, pero me había asentado en mis campos. Si lo formulas con mucho cinismo, necesitaba mano de obra, porque no podía hacer Ghost solo. Era fácil preguntarles a mis amigos con los que no quería perder el contacto, invitarlos a una fiesta, por así decirlo. Estaba bastante seguro de que íbamos a experimentar algo que sería divertido, y quería experimentarlo con ellos ya que eran mis amigos. Ya había hecho la mayor parte del trabajo preliminar para Ghost. Todo el concepto estaba listo. Teníamos un contrato discográfico. Los demás se sentaron en la mesa terminada. Algunas de estas personas se mostraron escépticas acerca de si esto se convertiría en algo. Suspiraron por lo tonto que sonaba todo eso y lo tontos que se verían en sus atuendos. Aunque estas mismas personas han dicho desde entonces que Ghost significaba mucho para ellos, no es nada comparado con lo que esto significa para mí. Ghost ha sido todo mi mundo desde el año 2006. Es por todo esto que tuve que abandonar la idea de que esto es algo que podíamos hacer juntos. No fue así desde el principio y no debería haber forzado este concepto en una banda. Me mentí a mí mismo de manera diferente, por un tiempo. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en Español.